juntamente con la prueba, la salida. Damos a Dios gracias por su misericordia y vemos claramente desde Génesis hasta Apocalipsis cómo Dios siempre ha dejado ver su amor hacia cada uno de nosotros. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y aquí la palabra es clara de que Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Conoce cuáles son nuestras fortalezas, conoce cuáles son nuestras debilidades. Y Él sabe las pruebas hasta dónde las podemos resistir, y por esta palabra estamos entendiendo que Dios mismo al ser humano no le puede colocar una prueba que no pueda resistir. Dios es maravilloso y siempre nos ha querido ayudar. Quiero que miremos un momento el contexto de este pasaje donde Dios nos dice: no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a mirar en Éxodo capítulo 13, versículo 17, cómo Dios ayudó al pueblo de Israel a salir de la opresión y de la esclavitud de Egipto. Estaba allí el pueblo bajo el yugo de un faraón que no conocía a José y que simplemente, lleno de temor al ver cómo los hijos de Dios se multiplicaban, cómo los hebreos se multiplicaban, él llegó a sentir ese miedo en su corazón de que cuando llegara un pueblo enemigo contra ellos, posiblemente el pueblo de Israel se uniera a sus enemigos y ellos fueran vencidos. Eso era lo que había en su corazón. Por eso empezó a oprimirlos, colocándoles fuertes trabajos. Hizo también que se mataran todos los niños hebreos que pudieran haber en ese momento. Y es ahí donde en la historia bíblica aparece Moisés. Y Dios da una salida en medio del conflicto. Dios tiene todo preparado, no solamente para bendecirnos, sino también para ayudarnos en los tiempos difíciles. Y es ahí donde Dios llama a Moisés y lo usa como un instrumento, como un mensajero para que Faraón deje libre a su pueblo, para que el pueblo vaya al desierto a adorarle. Pero Faraón endurece su corazón, y cuando Faraón endurece su corazón, el pueblo se siente como encerrado, como acorralado. Pero Dios sabía que el pueblo no podía siempre resistir una condición de esclavitud, y Dios les dio una salida. Pareciera algo imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Con su mano poderosa, a través de manifestaciones extraordinarias, milagros sobrenaturales, su manifestación se demostró en medio de esas 10 plagas que cayeron a Egipto, cómo estas plagas afectaban a Faraón y a su pueblo, pero los hebreos siempre fueron protegidos, porque Dios da una salida. Cualquiera que sea la situación, en las manos de Dios tiene una salida. En Éxodo capítulo 13, versículo 17 dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios nos los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y aquí vemos claramente cómo Dios conoce al pueblo hebreo. Él conoce que el pueblo hebreo es un pueblo que enfrente de la guerra su corazón iba a desfallecer. Y por eso Dios lo protege, porque hemos leído que Dios no nos puede colocar una prueba que no podamos soportar. Y entonces, de esa manera, Dios, conociendo el corazón del pueblo, dice que no los llevó por el camino de los filisteos,
que Dios sabía que cuando el pueblo saliera de Egipto, si se estrellaba con los filisteos, iba a haber una guerra y que el pueblo no iba a ser capaz. Entonces Dios lo guardó de la guerra. Y quiero decirte esto: muchas cosas posiblemente el enemigo ha querido levantar contra tu vida, contra tu familia, contra tus hijos, y Dios no lo ha permitido. De pronto de algunas de esas cosas nosotros no sabemos, pero Dios nos ha guardado. Posiblemente el pueblo ni siquiera supo que Dios no los llevó por ese territorio para que no desmayaran. Simplemente Dios los guardó de una situación que ellos no podían soportar. Y le damos gracias a Dios porque Él nos ha guardado posiblemente de situaciones que estuvieron cerca a nosotros, que ni siquiera nos dimos cuenta, pero Él nos conoce y en su amor y en su misericordia detuvo todo ataque del enemigo, detuvo toda situación que nos iba a hacer desfallecer. Eso hizo Dios con su pueblo. No permitió que al salir huyendo de Egipto tuvieran que enfrentarse contra los filisteos, sino que los guió y los acompañó, porque Dios acompaña a sus hijos. El versículo 20 dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. No solamente Dios le dio la salida al pueblo hebreo, sino que los acompañó. Y los acompañó a través de una manifestación visible. Dios se hizo visible. De día ellos veían una columna de nube y de noche ellos veían una columna de fuego. No solamente Dios nos da la salida, Él nos acompaña, y Él no nos acompaña por horas, Él nos acompaña todo el tiempo, de día y de noche. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que no duerme, no dormirá el que nos guarda. Así es Dios. Él está no solamente dispuesto a mostrarnos cuál es la salida, sino a acompañarnos en nuestro camino, acompañarnos cada día. Jesús lo dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios sabe hasta dónde podemos soportar, pero desafortunadamente el ser humano es inconforme. Fueron tantas las maravillas que Dios hizo a su pueblo, cómo los sacó con mano fuerte, con mano poderosa de Egipto, cómo los libró de tener que enfrentar a los filisteos cuando ellos iban huyendo. Pero desafortunadamente el corazón de este pueblo no reaccionó de la manera correcta. El corazón de este pueblo no mantuvo su fe firme en un Dios que no solamente les hablaba, sino que se manifestaba de manera sobrenatural. Dice Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Así que aquí está el apóstol hablando acerca de recordar lo que hicieron sus padres. Cuando él se refiere a los padres, se estaba refiriendo a la generación que Dios sacó de Egipto, a la generación que Dios libró de Faraón. Y dice que no debemos ignorar que ellos todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. La Biblia describe que ese mar se abrió en dos
y que lo pasaron en seco y que las aguas eran muro a su derecha y a su izquierda. Todos experimentaron ese milagro. El versículo 2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Toda esa generación vio la nube de día, todos ellos vieron la columna de fuego de noche. Y dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Por 40 años allí en el desierto, esa generación, todos comieron maná. No les faltó el alimento, su vestido no se desgastó. No dice que algunos de ellos, sino dicen todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y aquí se hace mención cuando en algún momento no encontraban agua en el desierto, y entonces dio orden Dios a Moisés que con la vara golpeara la peña de Oreb, y de allí salió agua, y todos ellos bebieron de esa agua. Todos. Aquí no se está escribiendo todos simplemente por escribir. Simplemente esa mención de todos está haciendo una referencia de algo que vamos a ver más adelante. Dice: todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y dice que aunque toda esa generación, todos experimentaron esos milagros, todos, ninguno de ellos quedó exento de no recibir esa bendición de parte de Dios. Todos ellos, sucedió que todos no fueron fieles a Dios. Y a veces hay esa inquietud en el corazón de algunas personas, porque cuando nosotros vamos a la iglesia o cuando nosotros escuchamos la palabra, también todos estamos allí. Pero desafortunadamente no todos los que escuchan la palabra, no todos los que van a la iglesia tienen la actitud correcta delante de Dios. Y hay gente que se sorprende. Por eso algunos dicen: ay, pero si él va a la iglesia, ¿y por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? Si está recibiendo el mismo alimento, si está bebiendo de la misma agua espiritual. La palabra aquí está diciendo en el versículo 5 que aunque todos ellos fueron bendecidos y aunque todos ellos vieron la gloria de Dios, hay un pero. Y dice: pero los más de ellos no se agradó Dios. O sea, dice, de la mayoría de ellos, aunque todos recibieron lo mismo y aunque todos experimentaron cosas sobrenaturales de parte de Dios, dice, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y aquí vamos a empezar a ver cómo la Biblia allí en 1 Corintios empieza a dar una estadística de personas que aunque vieron la gloria de Dios, murieron en el desierto. Y esa estadística fue creciendo y iba cada vez aumentándose al pasar el tiempo. Y dice que ellos quedaron postrados en el desierto. Esto sucedió cuando Moisés envió a los espías a reconocer la tierra prometida. Y cómo la mayoría de ellos se desanimó en su corazón porque vieron gigantes. Dice que ellos llegaron al pueblo y traían esos frutos grandes y decían: es cierto lo que Dios nos ha dicho. La tierra prometida es una tierra que fluye leche y miel, pero está llena de gigantes y nosotros somos como langostas ante ellos. Estos espías, la mayoría de ellos, al hablar, hizo que el corazón del pueblo desmayara. Y empezó el pueblo a murmurar, y algunos de ellos empezaron a hablar mal de Dios, a hablar mal de Moisés, de Aarón.
Solamente 2 de estos espías, Josué y Caleb, decidieron creer y no permitieron que su fe se apagara por ver a los gigantes. Y ellos trataron de convencer al pueblo, pero el pueblo había desmayado en su fe. Su fe se esfumó. En ese momento de esos reportes que recibieron de los espías, a ellos se les olvidó todo lo que Dios estaba haciendo y cómo Él los había sacado con mano poderosa de Egipto. Lo cual hizo que Dios hiciera una promesa, y era que esa generación iba a entrar a la tierra prometida en 40 días. Pero a causa de su incredulidad, a causa de su queja, a causa de olvidarse de lo bueno que Dios había sido con ellos, ahora esa generación no entraría a la tierra prometida y durarían en el desierto 40 años. Dios prometió que toda esa generación de 20 años para arriba, menos Josué y Caleb, no entrarían en la tierra prometida. Y aquí el pasaje nos hace recordar y dice: recordemos a nuestros padres, y lo dice para que no nos pase a nosotros lo mismo, que hemos visto su gloria, hemos visto su grandeza. Dios nos ha bendecido con un manto de gracia, de amor, de perdón, y que no nos acontezca que nosotros seamos inconformes y nuestro corazón no responda como Dios quiere que responda, simplemente amándole a Él con un corazón que le da la gloria y la honra a Él en todo tiempo, con un corazón agradecido. También ahí la palabra dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y cuando habla de codiciar, recuerda el pasaje en la Biblia donde ellos estaban comiendo maná en el desierto. Y de pronto entre ellos también habían egipcios que también creyeron y que juntamente con ellos salieron allí al desierto. Y esos egipcios se acordaron de la carne que ellos comían allí en Egipto y empezaron a hablarle a los hebreos, y el corazón de los hebreos se inundó de ese mismo fuerte deseo de comer carne. Ahora, el problema no era que ellos quisieran comer carne. El problema era que ellos empezaron a quejarse y a murmurar y a hablar mal de todas las bendiciones que Dios les había dado en medio del desierto. Entonces ellos piden carne y Moisés se angustia porque están en medio del desierto, pero Dios le hace una promesa a Moisés y le dice: bueno, si ellos quieren carne, le vamos a dar carne. Y Dios envió un viento que trajo del mar y de muchos lugares abundancia de codornices. Fueron tantas las codornices que llegaron, pero ellos fueron codiciosos, tanto así que ellos lo que hicieron fue recolectar codornices todo un día, toda una noche y todo el siguiente día. Y acumulaban codornices. La Biblia dice que el que menos recogió 10 montones. Imagínense 10 montones de codornices. Y en el corazón de ellos, más que un fuerte deseo, había una codicia. Nada los saciaba. No era suficiente para ellos las primeras codornices. Las personas siempre querrán más. Siempre quieren más y más y más. Y entre más codornices llegaban, ni siquiera dormían, atrapando esas codornices. Entonces Dios, viendo la codicia de ellos, Dios se levantó contra ellos y envió una peste. Y en esa peste murió un gran número de ellos en el desierto. Y empezó la estadística a sumar números de personas que murieron en el desierto. Por eso ese lugar lo llamaron Kibrot HaTavá, que significa
tumbas de los codiciosos. Ahí un grupo de ellos fue eliminado en el desierto. Ahora el versículo 7 dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó en el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y ahí está hablando del pueblo en el momento en que Moisés sube al monte de Dios a recibir las tablas de la ley, a recibir los mandamientos y recibir las leyes y las ordenanzas para que el pueblo viviera de una manera que agradara a Dios. Y cuando Moisés baja de allí del monte, encuentra que Aarón, su hermano que había quedado encargado de cuidar al pueblo mientras que él estaba allí 40 días y 40 noches, mejor dicho, el pueblo entró en cuarentena esperando. Fueron 40 días y 40 noches que ellos estaban esperando ahí que llegara Moisés. Se dio una orden de que esperaran, pero ellos se impacientaron y se acordaron que ellos veían ídolos, dioses. Los dioses de Egipto eran imágenes, eran ídolos, eran dioses falsos. Pero ellos, viendo que Moisés no llegaba, pareciera que pensaron que posiblemente ya él no iba a volver, y convencieron a Aarón y dieron el oro que ellos tenían y todas esas bendiciones que Dios les había dado cuando salieron de Egipto. Muchos de ellos las entregaron ahí y hicieron el becerro de oro. Y cuando ellos hacen ese becerro de oro y llega Moisés con las tablas de la ley, el primer mandamiento que estaba escrito ahí era: no te harás dioses ajenos delante de mí. No tendrán dioses ajenos. Y era lo primero que decía ahí. Y en ese momento entonces también Dios se levanta y como juicio ese día murieron como 3,000 hombres en el desierto. Se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho. Había dicho que esa generación que dejó de creer no entraría a la tierra prometida. Pero ellos iban muriendo por sus acciones, por la codicia, por la idolatría. Aquí otro grupo fue eliminado y la estadística en las noticias iba subiendo. Ahora el versículo 8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dice que 23,000 de ellos todos murieron un mismo día. ¿Y por qué? Porque cuando ellos llegaron a los territorios de Sitín, comenzaron a fornicar con las hijas de los moabitas. Y Dios les había dicho a ellos que no debían mezclarse con otras naciones, porque Dios mismo sabía que las otras naciones adoraban dioses falsos. Los moabitas adoraban a Baal peor. Y los israelitas, al mirar a las mujeres moabitas y al fornicar con ellas, estas los llevaron a postrarse ante sus ídolos. Y no solamente a postrarse ante sus ídolos, sino a comer esas comidas presentadas a los ídolos. Y eso hizo que se levantara la ira de Dios. Y ahí otro grupo fue eliminado en el desierto. 23,000 de ellos. Versículo 9 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Aquí vemos el peligro del desánimo. Cuando el pueblo estaba allí en el desierto, se desanimó. Y en el momento en que el pueblo se desanima en el camino, ellos empezaron a hablar mal del sustento que Dios les daba. Ellos no aguantaron hambre ni aguantaron sed, porque Dios les proveyó. Pero aún así ellos querían más y empezaron a decir que ese maná era fastidioso, que ese maná era un alimento liviano, como algo insípido, algo que ya no tenía sabor
para ellos y empezaron a quejarse delante de Dios. Entonces Dios permitió que en ese lugar salieran unas serpientes ardientes. Y cuando esas serpientes salieron, ahí murió otra parte del pueblo. Porque ellos empezaron a hablar mal del propósito de Dios. Empezaron a decir que mejor les iba en Egipto, que mejor les iba sin Dios. Entonces, como ellos dijeron mejor nos va sin Dios, pues era Dios el que los protegía con columna de fuego que hacía pues las fieras del campo del desierto no podían acercarse a ellos. Y con un momento que Dios se quite, vienen en el desierto todas esas serpientes y los picaron hasta que Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce y quien la alcanzara a ver sería sano. Y así sucedió, pero aquí la estadística siguió subiendo. Otro de ese grupo fue eliminado en el desierto. Por eso dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Pero el versículo 10 también muestra por qué otro grupo murió en el desierto, y era por la murmuración. El versículo 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y esto nos recuerda el momento en que Moisés está guiando al pueblo. No era fácil guiar un pueblo así, un pueblo que vivía viendo los milagros de Dios, pero su corazón siempre estaba en el pasado. Su corazón siempre, cuando cualquier cosa les incomodaba, de inmediato decían, mejor nos iba en Egipto. ¿Por qué Dios nos trajo aquí para que muriéramos? Dios no los llevó a ellos a morir al desierto. Dios los llevó a ellos para darles libertad y hacer que ellos entraran en una tierra prometida, tierra de arroyos, tierra de abundancia, tierra donde fluía leche y miel. Dios quería lo mejor para ellos. Desde un comienzo, desde antes de salir de Egipto, Dios mostró sus maravillas, pero fueron ellos los que nunca estuvieron conformes. Y ese es el peligro de tener un corazón inconforme, un corazón que viendo las bendiciones de Dios vive quejándose, un corazón que viendo la gloria de Dios quiere más y más y más y no se sacia, hasta el punto de que aún Dios dando bendiciones hablan mal de las bendiciones. Así pasó. Estaba Moisés guiándolos, un hombre como Moisés, amigo de Dios. ¿Quién no quisiera tener un pastor así? Moisés, un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Un hombre que un día estaba tanto en la presencia de Dios que cuando el pueblo lo miró les tocaba taparse los ojos porque el resplandor de la gloria de Dios estaba sobre él. Tanto así que tuvo que ponerse un manto, un hombre muy de Dios, pero aunque él era un hombre muy de Dios, uno de los líderes se rebeló. Aunque Moisés era un hombre consagrado para Dios, uno de sus líderes empezó a murmurar, a dudar del liderazgo de Moisés. Y este líder se llamaba Coré. Y este hombre empezó a persuadir a 250 servidores. Empezó a persuadir el corazón de otros 250 hombres y se rebeló contra Moisés. Se rebeló contra esa persona que Dios estaba usando de una manera extraordinaria. Y Dios no podía permitir esto porque Dios era justo. Por eso vino un juicio de Dios y se abrió la tierra. Y literalmente se tragó a Coré, su esposa, sus hijos y sus bienes. Si usted lee el pasaje, dice que la tierra se los tragó, que la gente empezó a correr como loca porque tenían miedo de que ellos también se los tragara la tierra. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió a esos 250 seguidores de Coré. Y todo eso pasó en un día. Y aquí otro grupo fue eliminado por la murmuración.
Pero no, viendo todo esto que pasaba, el pueblo no entendía. Y eso es lo más difícil que podemos ver en esta historia. Como que entre más sucedían las cosas, el pueblo más ciego era. Viendo lo que le pasa a Coré, viendo lo que le pasa a estos 250 servidores, viendo todo lo que está pasando, en lugar de sentir temor a Dios, se resintieron y volvieron a hablar mal de Dios. Y decía, es que Dios quiere matarnos. Y empezaron a hablar mal de Dios. Y ese día, por la murmuración de ellos, murieron otros 14,600 hombres. Ese día la estadística subió. Mejor dicho, estos 40 años en el desierto, la generación que no creyó las promesas de Dios, ellos en el desierto iban muriendo, y las noticias de esa época iban añadiendo cuántos iban quedando en el desierto. Solamente entró a la tierra prometida los que creyeron, y la generación que era menor de ellos, dice que Dios dijo, los mayores de 20 años no van a entrar a la tierra prometida, y entró una nueva generación, porque tenían que entrar a la tierra prometida a conquistar. Y gracias a Dios por esa nueva generación, porque fue una generación guiada por el Espíritu Santo para conquistar, y ellos vieron la gloria de Dios. Ustedes se pueden imaginar los corazones de estas personas si cuando vieron los gigantes se echaron para atrás, si cuando vieron los gigantes se llenaron de temor, de miedo y de angustia. Ustedes se los imaginan a ellos cómo hubieran sido allá cuando tenían que tomar a Jericó, cuando tenían que tomar ahí, cuando tenían que tomar posesión de la tierra prometida. No lo hubieran logrado. Tanto así que esta generación que entró fue una generación que traía un ADN diferente. Era una generación que el Espíritu Santo los preparó en el desierto y los fue haciendo más valientes, aunque ellos nunca vencieron por su fuerza, porque era Dios el que peleaba por ellos. Es que en eso, ahí está el secreto de la fuerza del pueblo de Dios. No es con ejército, no es con espada, no es con fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. El versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dios nos ama tanto que Dios dejó su palabra allí, permitió, usó hombres de Dios para que todo esto quedara escrito. Y cuando nosotros fuéramos a la palabra, entendiéramos y pudiéramos aprender de esas cosas que pasaron y fuéramos guardados de cometer los mismos errores. Por eso el versículo 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Todas estas personas que murieron en el desierto, ellos no murieron porque no pudieran soportar. Ellos murieron por la codicia. Ellos murieron por la idolatría. Ellos murieron por la fornicación. Ellos murieron por tentar al Señor. Ellos murieron por la murmuración. Eso es lo que está enseñando allí Primera de Corintios. No murieron porque ellos no hubieran podido soportar. Josué y Caleb lo soportaron y ellos también lo hubieran podido haber soportado. Pero ¿por qué lo soportaron Josué y Caleb? Porque tuvieron fe, porque creyeron. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a soportar toda situación que podamos escuchar o ver o se nos pueda presentar en medio de estos tiempos tan difíciles? La fe en Cristo Jesús. Recordar quién es Dios. Recordar que Dios ha sido bueno, que para siempre es su misericordia,
que nos ha guardado una y otra vez, nos ha perdonado, nos ha ayudado. En cuántas cosas, en cuántas situaciones nosotros nos vimos que posiblemente sentíamos que ya no íbamos a durar un día más, donde sentimos la muerte cerca, pero como dice el Salmo, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si la presencia de Dios está con nosotros, las serpientes ardientes no se pueden acercar. Dice que por eso Moisés le decía a Dios: si tú no vas conmigo, no me muevo de aquí. Porque Moisés entendió claramente que el que lo guardaba, el que vencía por él, el que le daba el alimento, el que le daba agua en el desierto, el que le daba victorias, era Dios. Y Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él lo seguirá haciendo. Solamente que hay un peligro si nosotros dejamos de creer. Si nosotros reaccionamos frente a lo que está pasando como reaccionaron los espías, que dijeron: ellos son gigantes y nosotros como langostas. Posiblemente ellos hubieran creído, Dios hubiera hecho algo grande, posiblemente hubiera eliminado a los gigantes delante de sus propios ojos, pero ellos no permitieron en su corazón creer, no permitieron ver que para Dios no hay nada imposible. Y aunque nuestros ojos naturales vean cosas que se ven difíciles, pero para Dios no hay nada imposible, y Dios da una salida. Así como le dio la salida al pueblo de Israel de Egipto, así Él nos da salida. Él hace su parte, Él cumple sus promesas, Él cumple sus propósitos, pero es el hombre el que se cansa de creer, es el hombre el que se desanima, es el hombre el que en algún momento mira el presente, mira la situación presente y se le olvida las bendiciones pasadas que Dios ha dado a su vida. Por eso dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Juntamente con la tentación, el Señor nos dará la salida para que podamos soportar. Te damos gracias, Dios, por esta palabra, porque hoy nos haces por la palabra ver este ejemplo de tu pueblo. No juzgamos al pueblo de Israel de sus acciones. Nosotros no hemos vivido en un desierto literal como ellos. No podemos nosotros decir: ellos hicieron esto y nosotros no. Al contrario, con temor leemos tu palabra y vemos lo que sucedió en la vida de ellos, Señor, y tú lo dejaste escrito para que nos guardemos de toda codicia. La codicia, la raíz de la codicia es la inconformidad, cuando no hay un corazón agradecido. La palabra dice: el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Señor, ayúdanos, Padre Santo, queremos ser fieles, Señor. Valora cada moneda, no te comas toda la semilla. El hombre que siembra, ese hombre que siembra puede recoger, pero hay personas que están esperando cosecha cuando no se han esforzado por sembrar. El Señor bendice, pero Él quiere que nos guardemos de la idolatría. Te pedimos perdón, Señor. Mira cómo el pueblo en algún momento prefirió agradar a otras personas y te deshonró a ti, Señor. Perdónanos si en algún momento nuestro corazón se ha inclinado a agradar al hombre o a agradarnos a nosotros mismos, y al hacerlo desagradarte a ti. Eso es idolatría, eso es fornicación, Señor, como dice tu palabra. Perdónanos si te hemos tentado, amado Dios. Padre Santo, solamente de ti podemos hablar lo bueno, porque tú eres bueno, Señor. Padre Santo, perdónanos si hemos murmurado, si hemos
nos hemos quejado, Señor, cuando no deberíamos quejarnos, amado Dios, porque tú nos has guardado, Señor, tú nos has sanado, tú nos has rescatado, tú rompiste la venda para que pudiéramos conocer de ti, conocer tus caminos. Tú nos amaste primero, Señor, y si hoy estamos aquí, podemos decir, es porque hasta aquí nos ha traído el Señor. Amén.